porque entiendo que ustedes entienden de que tienen un compromiso con el Señor, tienen un compromiso con Dios, tienen un compromiso con la iglesia y que tienen que responder a esos compromisos y a la llamada que el Señor nos hace a acercar nuestro corazón y nuestra vida a Él. Eso es lo que yo entiendo cuando les veo aquí en la Santa Misa. Seguramente trabajan muchos de ustedes durante la semana y están bien cansados, bien cansadas. Me amerita un descanso bonito y podrían amanecer descansando hasta como al mediodía, quizás el domingo. Pero tienen un compromiso con el Señor. Y estaba bien rica la almohada y también la camita, seguramente. Y aquí están porque tienen un compromiso con el Señor. O seguramente muchos hermanos y hermanas, por sentirse mal de salud u otras cosas, quizás no han dormido bien. Apenas se quedaban dormidos cuando ya era hora de venir a la Santa Misa. La campana despertó, la voz de Dios en esa campana despertó, o el hecho de descubrir que hay un compromiso con la vida, un compromiso con Dios, un compromiso de hacer comunidad entre los hermanos y hermanas. Y están aquí, qué bueno, una buena decisión, es una buena opción. Seguramente antes éramos empujados para venir a la iglesia, seguramente nos traían de la mano antes, seguramente no nos gustaba, seguramente, o nos movía con interés, algún interés nos movía para venir. Pero creo que ahora, a estas alturas, lo hacemos por iniciativa propia. Considero que a estas alturas se descubre una profunda necesidad en el corazón y en el alma de hacerlo. Eso es bueno. Eso es un síntoma muy bueno. Ese es un signo muy bueno. Es decir, ya en la etapa de haber adquirido conciencia de nuestra llamada, de la respuesta generosa, voluntaria, libre y también responsable que cada uno tiene que hacer frente a Dios y a su propia vocación. Estamos en la semana última de octubre. Cada semana hemos venido mencionando un tema. Algunos hermanos por iniciativa propia, pero también desde las significaciones que le vamos dando a Miro en su grupo de oración, en sus comunidades, en sus reuniones entre semana, abordando algunos temas del año de la fe, por ejemplo. Algunos temas quedaron pendientes del mes de la Biblia. Septiembre han abordado el tema de la apología, del bautismo, de la Virgen María, de las imágenes. Eso me han comentado algunos hermanos y me alegra. Y seguramente han abordado algunos temas que tienen que ver con la temática propia que nos propuso la OMP en el mes de las misiones. Siendo que hoy vamos a entrar en el tema de la oración por la misión y por las vocaciones. En este momento, uno de los jóvenes de la JUMI significa Juventud Misionera, intervendrá entre nosotros y compartirá también temas sobre una reflexión sobre este tema, lo cual es importante. Entonces la iglesia busca maneras de cómo ser una iglesia dinámica, una iglesia comprometida. No se puede estar aburrido en la iglesia, absolutamente no. En la vida uno no puede estar aburrido, tanto que hay que hacer, tanto que hay que hacer. Esta semana que ha terminado hemos estado en misión. Es que Cristo nos ha dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las gentes. Y como parroquia, poquito hacemos en esta área, abordando una semana al año. Es poquitísimo ante la urgente necesidad de la evangelización
Y cuánto bien también se ha hecho a los hermanos y hermanas que se les ha despertado la fe, se les ha despertado la conciencia de que no pueden vivir pasivos e indiferentes a las cosas del Señor. Y lo que hemos tenido la oportunidad también de ratificar nuestra vida, de colocarnos bien frente al Señor, pero también en la vocación misionera. La principal vocación que las personas tenemos es la vocación a la misión, es lo principal. La principal misión que cada uno tiene es eso. Domingo pasado expliqué, y también durante la semana, que en el hogar comenzamos siendo misioneros nosotros cuando hablamos de Dios a nuestros niños y niñas, de ahí. Y decíamos también en la vecindad, en el trabajo, donde estemos, somos misioneros. Llevamos el mensaje de salvación, el mensaje de consuelo, el mensaje de liberación a los demás. Ahí somos misioneros. Todo en este sentido, hermanos y hermanas, bien se ha hecho con llevarle el mensaje a los demás hermanos y hermanas. Espero que esa concientización sirva como para incorporarse una vez más a las cosas del Señor. Personalmente he experimentado una cosa, lo bien que hace leer la palabra del Señor. Con la hermana que me acompañó, que me tocó la misión, leíamos un salmo o parte de un salmo cada vez que comenzábamos la oración. Un salmo, invertíamos un minuto y una oracióncita espontánea. ¡Qué riqueza en la palabra de Dios, hermanos y hermanas! Y descubrí, sinceramente, que mi vida fuera diferente, mi vida fuera mejor, óigase bien, como sacerdote, fuera mejor si yo leyera desde antes la palabra del Señor, si yo hubiera abordado la palabra del Señor desde antes, desde muy antes, si yo hubiera obedecido a la gente que me decía que tenía que leer la palabra de Dios y que tenía que encontrarme con Dios allí. Pero dice el pensamiento, un dicho, nunca es tarde, porque qué cosas maravillosas uno encuentra en la palabra del Señor. Hermanos, y qué atrocidades, y qué barbaridades, y qué estupideces uno hace en la vida cuando está alejado de las cosas del Señor, cuando no conoce las cosas del Señor, cuando no lee la palabra del Señor. Uno cae en un abajo, en un agacho, podríamos decir así, cuando está lejos de las cosas del Señor. Hablo en el sentido amplio, hermanos y hermanas. Entonces, un efecto importante de esto ha sido el abordar la palabra de Dios todos los días como hermanos y hermanas. Y no solamente el mensaje ha sido de afuera, de dentro para afuera, es decir, a la persona a la que fuimos, sino los que fuimos a evangelizar también, como decía, tenemos que ratificar nuestra opción por el Señor y afianzar nuestra vida en referencia al Señor, porque somos sus discípulos y somos sus instrumentos. Esto que puedo compartirles de la experiencia muy favorable de esta semana. Bueno, y la palabra del Señor que hoy se nos expresa es una palabra